Rusia del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional, pero está Caro Moroso con los detalles. Hola, Caro. Así es, Silvia, Domi, buenas tardes para ustedes. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Rusia había llamado a votar en contra de esta resolución, un documento en el que se expresa que el Consejo está gravemente preocupado por los reportes de violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos. Recordemos que el mundo asiste conmocionado a lo que son hallazgos espeluznantes en ciudades como Bucha, en los suburbios de Kiev, también por los reportes de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Irpin y en otros puntos de Ucrania. Lo cierto es que ha sido realmente una votación histórica, repito, 93 a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Recordemos que la Federación Rusa tiene relaciones bilaterales y hay muchos intereses cruzados con distintos países que tienen intereses comerciales, intereses económicos, intereses que tienen que ver, por ejemplo, con la provisión de energía, con lo cual hay un costo, ¿no?, para los países que deciden tomar una decisión tan pero tan categórica en su posición en contra de Rusia. Pero claro, esto ha sido realmente, como les decía recién, espeluznante, ha dejado a los países y a los miembros de Naciones Unidas casi sin otra posibilidad frente al mundo que manifestar el rechazo ante estos abusos graves que se han cometido y que ponen realmente a la Federación Rusa en una posición de progresivo aislamiento, ¿no?, del mundo. Tal cual, Caro habla en su determinación, la ONU habla de una acción extraordinaria la que están tomando, sí, pero porque consideran que Rusia ha ido más allá de los límites. Esto también aparentemente lo relatan en el comunicado, y la deja, considera efectivamente lo que el mismo Zelensky, el presidente ucraniano, estaba apuntando, ¿no?, que lo actuado por los soldados rusos en territorio ucraniano se equipara a crímenes de guerra. Esto también podría dejar más cerca, ¿no?, de un tribunal internacional a Rusia y sus autoridades. Absolutamente, Silvi, porque claro, estamos hablando de crímenes de guerra, de violaciones sistemáticas, de algo que ha sido un asedio constante a objetivos civiles como centro o como, te diría, fundamento de la estrategia de Rusia en su avanzada y en la invasión a Ucrania. Déjame leerte lo que decía el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas. El mundo ha llegado a una coyuntura crucial. Podría parecer que deberíamos haberlo llamado Titanic en lugar de Consejo de Derechos Humanos. Necesitamos tomar una acción hoy para evitar que el Consejo se hunda. Realmente el mensaje del gobierno ucraniano ha sido, te diría, por demás enfático y sin ninguna sutileza para el Consejo de Derechos Humanos, básicamente diciéndoles, para que la ONU siga significando algo, claro, para que el Consejo de Derechos Humanos siga significando algo, Rusia tiene que pagar un costo por estas aberraciones que el mundo está viendo, porque además, Silvia y Domi, esto ha sido documentado por periodistas, por personas independientes, ¿no?, civiles que han salido a las calles, por ejemplo, de Bucha, y se han encontrado con las postales del terror. El mundo está asistiendo casi minuto a minuto y en tiempo real al registro de una verdadera masacre. Es claro, muy difícil sostener, perdón, Silvia, esta idea o esta teoría de la puesta en escena de la que habla todavía la Federación Rusa, ¿no? No, pensaba que más allá de lo casi demostrado, podemos decir, de lo que ha pasado en Ucrania, claro, también remite y era una queja y una denuncia latente por la falta de respeto a los derechos humanos fronteras adentro de Rusia. Que él forma, ¿no?, y donde la ONU ya tenía una situación incómoda con esto, teniendo un miembro activo con una historia y con denuncias dentro de su territorio de violar los derechos humanos. Bueno, recordemos, y esto hay que decirlo en estos términos sin opacidades, la disidencia política está criminalizada de hecho en Rusia. Es así. La situación de Alexei Navalny es quizás la situación que conocemos más de cerca y que ha resonado en el mundo entero por el envenenamiento y por lo que ha sido la persecución,
Pero la disidencia está prácticamente criminalizada. Yo les contaba el otro día justamente la historia de una familia de refugiados rusos en Ucrania que vivían en Bucha, que habían vivido en Irpin y que volvían a huir, y los cruzamos en nuestro camino y en nuestra cobertura, Claro. justamente porque él había participado en protestas en contra del gobierno, protestas que cuestionaban políticas del gobierno. Esto está criminalizado Claro. en Rusia. Ahí veíamos Sí, un poco ¿no? la votación, que igualmente no fue contundente. Hubo muchas votaciones en contra y abstenciones. ¿Argentina qué es lo que hizo? No, bueno, Argentina anunció que iba a votar a favor. En América Latina, bueno, como era de esperar, las votaciones de Cuba y de Nicaragua fueron alineadas con la Federación Rusa, pero te diría que es muy difícil hoy pensar en que un país que no quiera pagar también un costo diplomático altísimo vote en contra. Quienes han navegado aguas un poco más ambivalentes o hasta te diría a estas alturas cuestionables por el carácter flagrante de las violaciones de derechos humanos, son algunos países que se abstuvieron, ¿no? Pero claramente también esto tiene que ver, y hay que decirlo en estos términos, con los intereses cruzados, con las relaciones bilaterales, con los intereses económicos, con los intercambios que hay. Recordemos que Rusia no deja de ser uno de los grandes agentes de poder o uno de los jugadores fuertes en el tablero geopolítico internacional. No, claro. Y también hay cuestiones que tienen que ver con la cercanía ideológica, ¿no? Pero, como en el caso de Cuba y Nicaragua, es muy contundente en ese sentido. Pero en otros casos, Tommy, hay intereses que tienen que ver con intercambio energético, con inversiones de empresas, con exportaciones, un montón de tramas de intereses cruzados en las relaciones bilaterales que por supuesto juegan también en una votación, lamentablemente, que nada tiene que ver con esto, ¿no? No, lo preguntaba justamente porque, bueno, Argentina tomó bastante tiempo para definir su posición respecto al conflicto Ucrania-Rusia, y porque en su momento el presidente Alberto Fernández viajó a Rusia cuando estaba todo esto por arrancar, que muchos cuestionaron, decía, es el momento para que el presidente viaje, y después ahí se filtra un audio donde Alberto Fernández le dice de alguna manera a Putin que quiere que la Argentina sea el puntapié inicial, la puerta de entrada para todos los negocios de Rusia posibles dentro de la región latinoamericana, sudamericana. Entonces, si esto, con este voto a favor de sacar a Rusia de Naciones Unidas en derechos humanos, esto después cómo se verá y qué pasará con si habrá llamado de Rusia o no, o si ni siquiera, bueno, será significante. Hay que ver qué pasa después con esto. Bueno, mira, hoy todos los mensajes políticos son significativos, y hoy te diría que dentro de la región, salvando, como te decía, los que navegan en las aguas de las abstenciones, ¿no? Que después habría que ver bien. Siempre el gobierno de México, por ejemplo, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, suele tener votaciones de estas características, ¿no? También tiene que ver con la concepción que tiene Andrés Manuel López Obrador de las relaciones internacionales y quizás con cierta afinidad ideológica. Pero más allá de eso, todo mensaje es relevante en este momento. Pero claro, vos lo decías bien, la Argentina tiene que deshacer o de alguna manera tratar de borrar con el codo algo que se inscribió en las relaciones internacionales o en las relaciones bilaterales Rusia-Argentina días antes de que estallara la guerra, días antes de que inicie la invasión. Claramente al gobierno de Alberto Fernández, en la comunidad internacional, sobre todo en las Américas, ¿no? Estados Unidos y en la región, y hay cierta expectativa con respecto a lo que va a expresar después de haber dicho, repito, días antes de que inicie esta guerra, que quería que la Argentina fuera la puerta de entrada para la región, como si Rusia ya no tuviera puertas de entrada en Cuba, en Venezuela, ¿no? Pero más allá de eso, claramente me parece que hay un intento por intentar borrar eso que como te decía antes, se inscribió pocos días antes de que este conflicto inicie, ¿no? Sí, lo que pasa es que se me ocurre, Caro y Domi, que de alguna manera había una especie de sintonía ideológica y de cercanía con Rusia, pero tampoco a los extremos de avalar cualquier tipo de acción aberrante como se está demostrando ahora. Como dijimos, fue toda esta situación desde las vacunas, porque también convengamos que eso fue una decisión geopolítica, el tema de dónde se compraban y a quién las vacunas. Desde las vacunas hasta la reunión, hasta la visita del presidente a Rusia, era una situación. Ahora, con la guerra ya en el terreno,
y después develando lo que está dejando la guerra, es muy distinto. O sea, tampoco se puede avalar cualquier aberración. Absolutamente, es así como lo decís. Y además pensá que esto equipara, por ejemplo, a Rusia con un país como Libia, donde se han cometido todo tipo de aberraciones, ¿no? Realmente es de carácter histórico, además por el peso específico que tiene Rusia en el tablero de las relaciones internacionales. Pero claramente todo este conflicto, que tiene un costo altísimo, un costo humano altísimo, porque ya además estamos hablando de un escenario de guerra prolongada. Ayer escuchaba analistas que especulaban incluso con una duración de años, cuando ya viene latente el conflicto, la guerra del Donbass. Más allá de esto realmente lo que termina de hacer es desenmascarar detrás de quizás cierto romanticismo ideológico, algo anacrónico, lo que de verdad es el régimen de Vladimir Putin. Y me parece que esta votación de la suspensión del Consejo de Derechos Humanos de Rusia, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, termina por poner blanco sobre negro, ¿no? Hasta aquí. Los derechos humanos tienen un carácter universal y la defensa de los derechos humanos no está atada a ninguna interpretación político-ideológica, ¿no? Claro, y esto también baja por tierra un poco también lo que ha dicho Rusia, que era una cena montada, las imágenes que hemos visto. Lo dijo hoy en la asamblea. Pero bueno, es como que ya el mundo en estas cuestiones le dice de ninguna manera, esto me parece que no lo vamos a creer, me parece que lo aísla un poco más a Putin. No sé si este aislamiento lo radicaliza más o lo hace templarse, bajar un poquito la belicosidad y volver a dar, o decir, bueno, a ver si de alguna manera podemos empezar a desandar este camino. Hay que ver cuál va a ser la reacción. Mira, los antecedentes recientes dicen que, por el contrario, suele envalentonarse, porque el aislamiento lo hace abroquelarse con quienes son sus aliados estratégicos, hoy principalmente en la avanzada contra Ucrania, Bielorrusia, ¿no? Que funcionan básicamente casi como otro tentáculo más de Putin en el territorio. Lo cierto es que los antecedentes, lo que venimos viendo desde la anexión de Crimea, cuando las sanciones fueron realmente severas y parecían tener un costo alto para Rusia, es que este intento por aislar o acorralar, muy lejos de disuadir a Putin, parecen ser motivos para envalentonarse, para lograr reagrupar a su ejército, que ha tenido muchos problemas logísticos, y pérdidas en sus liderazgos, en sus generales. Es verdad, hubo muchas bajas. Y muchos piensan, bueno, esta retirada por el norte y esta suerte de vaciamiento en cuanto a la presencia de las tropas rusas en Kiev y las zonas aledañas, ¿es realmente una desescalada o es un tiempo que va ganando Putin para reagruparse y para reagrupar a sus tropas y volver a avanzar incluso con mayor virulencia en Ucrania? Hay que ver cómo juega este aislamiento, en este caso en el contexto de las Naciones Unidas, en un hombre que viene jugando a una estrategia que podríamos resumirla como la estrategia de los hechos consumados. Hacer y después ver qué precio paga. Caro,